Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos una tarde más aquí en mi experiencia como escritor. Hoy con Anastasia Sopale Thompson. ¿Qué tal, Anastasia? ¿Cómo estás? Muy bien, la verdad, como en casa, digamos que estoy como Pedro por su casa, valga la redundancia, pero sí, me siento cómodo. Muy bien. Anastasia está en Toledo, yo estoy aquí hoy en Portugal, desde aquí. Y nada, pues una entrevista, nada, que comenzamos el desafío, Anastasia, entonces. Totalmente, adelante, Venga, pues te voy a ir deseosa. preguntando. Muy bien, voy a empezar preguntándote, bueno, presentándote formalmente primero. Anastasia Sopale Thompson, escritora y comunicadora, nacida en Ronda, Málaga, 1989, autora de obras como El maestro de las mil caras, El asesino del Padre Nuestro y Recetas con retórica. También es la voz de Cultura Bohemia en Radio Cómplices. Una mujer que cruza géneros, disciplinas y formatos con la misma soltura que entrelaza sus ideas en relatos. Hoy queremos conocer no solo a la autora, sino también a la persona que escribe, entrevista y observa el mundo con esa mirada propia con la que lo hace. ¿Qué tal, Anastasia? ¿Te ha gustado la presentación? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, yo ya me quito el sombrero, por no decir el cráneo, pero bien, me ha encantado directamente. Muy bien, estupendo. Yo quería preguntarte, Muchas para gracias. empezar, ¿qué es para ti la escritura? Una pregunta un tanto sensible y bastante amplia, pero voy a intentar ceñirme, no al guión, pero sí a lo que quiero expresar aquí. La escritura para mí es como una herramienta, ¿no? Para dejar que el alma hable, porque vivimos muy en automático, hacemos siempre las mismas cosas, estamos, digamos, suscritos, ya que es el mundo de las suscripciones hoy en día, estamos suscritos a la rutina y hemos desarrollado tal adicción a ellas que muchas veces olvidamos escucharnos. Pues entonces yo he utilizado la escritura precisamente para encauzar esa voz que está como silenciada, ignorada y resultas pasada por alto, básicamente. Pues una excelente explicación, porque hoy vivimos un poquito automatizados, ¿verdad? Totalmente. Robotitos. Pequeños robots, tú lo has dicho, pequeños robots. ¿Y qué recuerdos tienes tú de esos primeros textos que escribiste tú cuando eras más jovencita? ¿Cómo decirlo? Mi mente es como, digamos, una Vaticao, que yo tenía una de pequeñita, me ha llevado me ha evocado ese recuerdo. Pues es una Vaticao de ideas. Y claro, en algún sitio lo tengo que dejar plasmado, porque es como las palabras, que se las lleva el viento. Y todo lo que queda por escrito, pues ahí queda para los restos. Con lo cual sí, para que no se me fuguen, no se me olviden, porque claro, tal como te vienen, vienen de una forma, pero para mantenerlas prefiero plasmarlas por escrito al momento, porque no quiero que pase por filtros, quiero que venga tal cual, en crudo. Y luego ya, pues bueno, si tengo que contextualizarlo en algún párrafo o alguna estrofa, si es un poema o lo que sea, pues bueno, ya medio lo acondiciono. Pero que no me gusta perder lo que es la idea básica, tal como me viene, tal como la recepciono. Esa Esa, idea en bruto, ¿no? Para tú darle forma como un diamante, exacto, ¿no? correcto. Perfecto. Y quería también saber un poquito qué lugar ocupa hoy por hoy la escritura en tu vida con respecto a cuando comenzaste a escribir. La escritura es mi vida. Ya está. 2 minutos. La escritura es mi vida. 4 palabras, creo, si no voy contando mal. Que esto de los números, pues como que no es mucho lo mío. Aunque bueno, ya más adelante, ¿no? Pero sí, la escritura es mi vida. La he convertido en mi día a día. Es que sin escribir no puedo estar. Eh, Ujú. Soy como una especie de canal por el que se cruza entonces esa aluvión, ¿no? De ideas que tengo que dejar plasmadas de alguna manera. Tengo que dejarlas inmortalizadas, como si hubiese tomado una fotografía. Y he encontrado en la escritura, pues en el medio idóneo, el ideal para poder no solo quedármelas yo, sino también poder transmitirlas a otros.
para que ese conocimiento no solo me lo quede para mí, porque considero que es para compartir todo lo que me viene. Muy bien, quien se adentra un poquito en la Anastasia más autora, más persona, digámoslo así, más de saber un poquito más sobre ti, ¿no? Como persona, como decía, tú eres residente en donde la vida te lleve. Tú ahora estás en Toledo, eres de Ronda, pero según tu biografía aquí que aparece en tu blog, no solo es poesía, .blogspot.com, que quien quiera puede saber un poquito más sobre ti. Eres una joven con una mente lo suficientemente inquieta e inconforme como para dar un vuelco de 180 grados en aras de la consecución de tus sueños. Y dice aquí, reminiscencias del ayer fue la llave que te abrió la puerta de un mundo llamado literatura. Háblame un poquito de reminiscencias del ayer, por favor. Un certamen de poesía que había organizado la Universidad de la Carlos III de Madrid, en su campus de Getafe. Pues ahí me atreví a dar esos primeros pasitos con ese poema. Es que me nació así, del alma, como vienen todos, ¿no? En general. Y bueno, ese fue el principio, fue la llave que luego destapó, digamos, mi caja de Pandora, que bueno, ha dado fruto a todo lo demás. Y yo que pensaba que me iba a quedar solo en poesía, porque era aversa, ¿no?, a escribir algo más largo, digo, es que me aburría, digo, es imposible. Me daba un no sé qué por dentro. Me ponía un poquito mal, enferma, digo, Dios mío, tan largo, por favor, pero aún así, a raíz de los acontecimientos, encontré, digamos, ese incentivo para poder escribir algo mucho más extenso, que no solo sean unos versos más extensos, que ya de por sí tienen su complicación, ¿no? Tienen su estructura, su métrica, si quieres ceñirte a la poesía clásica, con muchas comillas, pero claro, ese es el germen de todo. Primero aprende lo básico, enraízate bien en el terreno, y luego de ahí ya puedes extenderte a cualquier otro género, ya sea prosa o seguir en la poesía o cualquier otro tipo de género. Pero que primero es importante basamentarte bien. Muy bien. Y tú escribías ya antes de llegar a ese certamen, entiendo, ¿no? Sí, alguna cosilla, sí, algunos pinitos. Y de hecho es el motivo por el que acabé abriéndome el blog, aconsejada por mi hermano, más chico que yo, ¿no? Como decimos ayer en Andalucía, más chico. Más chico, más chico. Claro, digo, que soy la mayor, aunque no lo parezca. Por altura parece el mayor, pero no, soy yo el mayor. Es curioso, ¿no? Muy bien. ¿Y quién te animó a ti a participar en ese concurso? ¿O fuiste tú misma que viste el cartel y dijiste, me voy a presentar? Eso es, fue más eso, fue una iniciativa propia, porque claro, estaba estudiando ahí, que si asignaturas principalmente de económicas, que si contabilidad y tal, pero me sorprendió, ¿no?, ver ese certamen. Digo, ¿y esto? Lo voy a probar. También me metí, pero por curiosidad, por ponerme a prueba yo. Digo, a ver hasta qué punto soy capaz yo de componer un poema que digo, bueno, que pueda medio competir en esto. Y al final sí, gané el premio de publicación, por lo menos. Digo, Competiste bien competido, ¿no? totalmente. Y lo más importante es que compito contra mí. No tengo otro Ahí rival, está. salvo yo mismo. ¿Es importante competir contra uno mismo y dejar de competir contra los demás para ti? Pues sí, la verdad es que sí, porque eso me ayuda a conocerme mejor, a ver hasta dónde soy capaz de llegar, ver dónde están mis límites, ver mis capacidades, hasta dónde pueden llegar, qué pueden crear. Porque a mí me gusta ir en pos de la novedad. No me gusta ser repipi, como se suele decir. Siempre voy buscando lo nuevo. Es que Y competir contra los demás y estar todo el tiempo mirando a veces es insano, ¿verdad? Es decir, es mejor competir con uno mismo e ir avanzando poquito a poco, lo que tú contabas antes un poco desde el principio, ves tus pasos ahora y dices tú, madre mía lo que he crecido, ¿no?
Totalmente, es que te ayuda, no sé, a evaluar, ¿no? Cómo has salido del punto A, has pasado al punto B, pero es que no te has quedado en el punto B, sino que quieres ir al punto C y así sucesivamente. Eh, la vida es un continuo proceso evolutivo. Entonces, para mí yo no entiendo quedarme parada en un sitio. Necesito seguir avanzando, explorar cosas nuevas, porque veo que ahí es donde se puede uno mejorar y ya está. Ujú, ujú. Muy bien, muy bien. Hablando de superación, me gustaría hablar del maestro de las mil caras, ¿vale? Que quiero que me expliques tú de dónde viene ese título, que yo me puedo llegar a imaginar, pero no estoy seguro, ¿vale? Y después, en esa obra, tú aunas superación, espionaje y realismo mágico. Total. Digámoslo así, la reunión o la unión que hay ahí, ¿qué es lo más desafiante de hilar todos esos elementos? Uf, pues que no desentone nada, que esté todo más o menos equilibrado y que tenga un mínimo de coherencia. Pero claro, eso me llevó a establecer una estructura, porque sin estructura no vas a ningún lado. Esto es como en fútbol, si no tienes un modelo, pues no Ujú, sabes a qué juegas. Yo sabía que quería jugar, porque quería narrar un camino de superación, pero claro, no uno que fuera plano, porque eso al final acaba aburriendo, porque ese precisamente puede ser el de cualquiera. Tenía que tener ingredientes que sorprendiesen. Y qué mejor manera de crear eso, ¿no? Un entorno donde el espionaje propiamente, lo que son los acuerdos, ¿no? Bilaterales y secretos a espaldas de todo el mundo y encima con intenciones de control absoluto, tener a toda la población como zombies, ujú. simplemente controlados por algoritmos, por ejemplo, pues eso me llamaba la atención. Aparte, yo soy una fan número uno, ¿no? De todo el tema, ¿no? Y claro, no me quedé corta. Y también como me llamó la atención esto del realismo mágico de García Márquez, con sus 100 años de soledad, que justo estaba leyéndolo al mismo tiempo que escribía esto, aparte de La cabaña del tío Tom, porque yo soy de simultanear lecturas, pues digo, ¿por qué no mezclar todo? Hacer un experimento, porque quería crear una novela nueva, un género nuevo que no se había inventado antes, porque es que el sector literario está ya muy saturado y Sí. si haces más de lo mismo, pues como que te vuelves invisible. Quería, pues eso, diferenciarme en ese sentido, con esa mezcla, un poco, digamos, a primera vista incongruente, pero que si lees profundamente esa obra, te darás cuenta de que tiene todo el sentido del mundo y no Ujú. resbala por ningún sitio, al menos. ¿Y el título del maestro de las mil caras? ¿Por qué? Pues más o menos porque en cierto modo soy yo. En cierto modo sí, pero no solo yo, cualquiera. Porque quieras o no, en este mundo en el que vivimos, tenemos que manejar más de una, según el contexto en el que nos movamos, pero sin perder la esencia de nosotros mismos. Esa es la verdadera maestría. No perder quién Ujú, eres, pero sí sabiéndote adaptar a cada situación para, yo no sé, por lo menos ser bien acogido, por ejemplo. pues bien, estupendo. Y me gustaría, porque claro, he leído algo que me ha llamado la atención, ¿no? Porque después leí en una sinopsis de otro de tus libros que estaba muy vinculado lo que es las flores con tu literatura, o por lo menos con tu vida. ¿A ti te gustan bastante las flores o no? Soy fan de las rosas rojas. Las Vale, rosas vale. rojas, porque no sé, tienen ese algo delicado, pero también son potentes, son puro fuego. Y cuidado con sus espinas, que las tienes que aceptar, es el pack completo. La parte bella, pero también la que hace un poquito de pupa. Sí, Es que sí, es sí, el pack porque completo, claro, eso es. es que las flores pues es algo esencial en nuestra vida y de la naturaleza y es algo hermoso. Y yo he visto ahí en una de tus obras, El asesino del Padre Nuestro, que aparte de elegir una época muy concreta, que es el final del franquismo, yo te quería preguntar
¿Por qué el gladiolo blanco? Porque me hace pensar en la pureza, Ahí sí, en está, la sí. paz, en la luz, En la etcétera. inocencia quizá, ¿no? La La inocencia, espiritualidad, ¿no? exacto. Es que yo antes de hacerte la pregunta he querido un poco indagar, ¿no? Y decía aquí que también puede representar la lealtad, el amor puro, la satisfacción en una relación. Claro, el blanco irradia todo eso, pero una flor tan hermosa como el gladiolo, que tú ya la utilices en tu... Entiendo que será una especie de thriller, ¿no? Que hay un asesino. Cuéntanos un poquito de qué va la obra y qué te atrajo a ti tanto de ese instante, ese momento de la historia, para colocarlo como escenario para tu novela negra. Pues porque, digamos, es lo que edulcora, ¿no? Lo que es la trama esta tan sangrienta, que claro, 20 años de asesinatos impunes, pues bueno, algo de bondad tiene que tener. Por eso la idea de incluir el gladiolo blanco, con el que el asesino serial firma en todos sus crímenes, Uh junto -huh, con una nota con un Padre Nuestro impreso, uh -huh. como, como acompañándote en ese tránsito, ¿no? Hacia el otro lado. Es irónico y sarcástico por parte del asesino, pero sí, y además era una época en la que estaba emitiéndose una serie en televisión española, Servir y Proteger, y Ajá. a mí ese entorno también me gusta. Es que, claro, teniendo un padre que fue militar, pues algo Uh se te -huh. pega. Y no pude evitarlo. Aparte, la idea me salió sola. Y digo, aquí hay mucha información, hay mucha tela que cortar. Y digo, vamos a escribir, porque fue 2019. Y plasmé en cuánto, en un relativo un breve espacio de tiempo, ¿vale? Muy corto. Uh -huh. Uh -huh. Pero ahí me atreví a dejar por escrito los 8 primeros capítulos. Luego hice un parón y no lo retomé hasta 2023. Y en un verano me terminé el resto de capítulos. Un proceso un poco curioso, pero No, así. no, a mí me pasa también a veces. Yo llego a veces a un momento en las historias, al 60-70%, necesito parar un poco, tirarme, si es un relato, 3 o 4 días pensando, y si es una novela, pues quizás 2 semanas. Y a partir de ahí plantearme el desenlace y después atacarlo, ¿no? Pero me hace falta como que mirarlo en perspectiva, volver atrás, volver a leer la historia y continuarla después, ¿sabes? Pero te entiendo más de lo que crees. Y voy a aprovechar que es una historia. A ver, una novela, no es novela corta, es novela larga, 240 páginas, pero tiene una sinopsis cortita y al pie, como yo digo, que se lee rapidito. La voy a leer, ¿vale? Porque me parece muy atractiva. Muy bien. Dice, El asesino del Padre Nuestro. Quiero que enseñes tú el libro, porfa. Hombre, claro, por supuesto, lo tengo por Y el aquí. gladiolo A ver, blanco ahí, muy bien, entre las manos de esa persona que las tiene entrelazadas, ¿no? Y dice, el totalmente. posfranquismo se inaugura con un asesino de lo más sádico que anda suelto por el barrio madrileño del Sagrado Corazón, cuyo modus operandi no deja desapercibido a nadie. Su firma, un Padre Nuestro impreso y un gladiolo blanco lacrado. Un par de periodistas, una pareja de policías, un objetivo común. Poner rostro a más de 20 años de perversa y aún anónima impunidad. ¿Pero formulan acaso las preguntas adecuadas? Quizá solo se trate de otro niño interior dolido. Y hasta ahí puedo leer, como diría la gran Mayra Gómez Kem. Y ya, como hemos hablado de la obra, ¿tienes algo más que decir sobre la obra? Porque a mí me gusta mucho la sinopsis. ¿Cómo se te ocurre hacer la sinopsis tan cortita? ¿Crees que tienen más pegada? Sí, totalmente, tenemos pegada. Además, supone un punto de evolución con respecto a la primera. En la primera reconozco que al haber tanta información, Uh tenía -huh. que condensarlo de alguna manera. Solo supe decirlo así. Pero claro, esta es que es otro cantar. No es una novela indicada u orientada más bien a la reflexión, no tanto como la primera.
La primera sí, Ujú, mi ópera prima era eso, más tendente a la reflexión y tal, ¿no? Sobre el transitar de la vida, por qué estás ujú, aquí, para qué. ujú, Y esta última, o penúltima más bien, El asesino del Padre Nuestro, era más directa, es que es género policíaco y tenía que ser mucho más directa. Entonces, claro, tenía que sintetizar mucho y ser ujú, breve, clara, concisa, como, como la propia trama. Y por ujú. eso Perfecto. Y puede ser, porque ahora hablando contigo y pensándolo, ¿es posible que las primeras obras nosotros, los escritores o las escritoras, necesitemos hablar un poquito más sobre las inquietudes que en una segunda o tercera obra? pues sí, pero yo creo que es más por la novedad, ¿no? Porque eres un novato en el tema. Eh, Eres como un recién aterrizado en el planeta y tienes que indagar, explorar. Y claro, es que al final acabas escribiendo más de la cuenta, porque intentas condensar todo lo que ves en las páginas que tienes y al Ujú. final se te van, puede alcanzar hasta las 500 o lo que sea, normal, pero también es por la impresión, porque estás un poco por eso. Quieres acaparar más de la cuenta. Sí, es posible que sea eso, porque realmente de las dos obras, ¿cuál fue la primera que escribiste tú aunque publicaras segundo El asesino del Padre Nuestro? ¿Fue así en ese orden que las acabaste también? Sí. La Vale, vale, primera, el maestro. La segunda, el asesino. vale, perfecto. Es que como habías tardado tanto, digo, voy a preguntarle porque hay veces que yo, por ejemplo, una de las obras, yo también tardé varios años en escribir la primera, pero hubo una que la hice, incluso la publiqué antes que la otra que tenía ya escrita, ¿sabes? Por eso te lo preguntaba, porque a veces hacemos nosotros nuestras propias historias con nuestras historias. Muy bien, muy bien. Y bueno, tú has escrito sobre identidad, historia, has escrito thriller, has escrito de manera un poquito más introspectiva, un poquito más, como decías antes, interior, y también sobre cocina, aparte de muchos otros temas. ¿Cuáles son los temas que siempre te atraviesan a ti, aunque no lo busques, incluso a veces cuando los esquivas, incluso tú, siempre están presentes en tu obra? Las personas. Las personas y todo lo que gira en torno a ellas. Pero más que las personas, sus emociones. Las emociones de las personas. Que son las que al final nos acaban empujando a actuar. Son las que nos llevan a hacer determinadas cosas. En detrimento de otras. Entonces, pues sí, más las emociones. Las grandes olvidadas. Es el sentido que tienen las recetas. Quería darles Ahí esa está. salida, esa visibilidad. Sí, porque la obra, aquí tenemos tu tercera obra que va sobre recetas con retórica. ¿Cómo se te Total. ocurrió esa idea de mezclar la cocina con lo que es lo literario? Pues, hijo, hasta hoy estoy intentando dar con la clave, pero no, te lo resumo. Fue una mañana en mi casa y digo, me hice dos preguntas. ¿Te gusta la cocina? Sí. ¿Te gusta también leer? Perfecto, la literatura. ¿Y por qué no crear ese espacio conjunto, ese espacio común? Como la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Por qué no mezclarlo? ¿Qué problema habría? Y así fue. Yo digo, ¿por qué no juntar los dos mundos? Hacer esa simbiosis, que al final es eso. ¿Qué relato te inspira? X plato. Y así fue. Ujú. ¿Eres buena cocinera? Bueno, hago mis chapucillas. Yo realmente no me, yo realmente no me considero una cocinera per se, sino que simplemente soy una muy buena copista. Es decir, que yo sigo una receta, intento replicarla y ya está. Pero hasta ahí. ¿Cocinas Ahora mejor ya, los relatos que la comida o qué? totalmente. Aunque, oye, no me he envenenado, ¿eh? Ni he envenenado a nadie hasta hoy. Tranquilos.
No, si me prepara algo, yo me sentaré contigo, ¿eh? No te preocupes, que yo todo lo que sea. Y si me lo ponen por delante, del tirón. ¿Sabes? Pero oye, ojo, que me salen ricos, ¿eh? Los experimentos, porque yo experimento con todo, con la literatura, con la cocina, con todo, con mi vida, conmigo misma, experimento. Pero eso Pues eso es estamos aquí, yo importante. creo, para experimentar. Claro, claro, porque aparte, pues eso. ¿Cómo te va en el programa de radio? Porque tú empezaste como entrevistada, ¿verdad? Y después pasaste a ser la entrevistadora, ¿no? Justo, justo, justo. Pues cuéntame un poquito sobre ese experimento. Es que de verdad fue algo, digamos, fruto de la casuística, por así decirlo. Casualidad o no, es que las casualidades yo no creo en ellas, no existen. Para mí Ujú, es fruto de las causalidades, porque todo viene de las decisiones que vamos tomando. Y claro, si yo tomé en un día dedicarme a escribir, aunque sea empezando por verso, al final una cosa lleva a la otra, porque quien escribe al final es susceptible de ser entrevistado, quieras o no. Entonces, pues sí. bueno, sí, fue una noche, me llama el director, ¿no? El actual director de Grupo Radio Cómplices, Fernando, si estás por ahí, saluditos, Fernando RC. Fernando, Y, saludos. y bueno, me hizo así una entrevista por teléfono y al término me dice, ¿estás contratada? Digo, ¿cómo? Y claro, yo no me lo creía. Pues eso, sí, empezamos con un programa conjunto con una compañera mía, Maripati, que también estará por ahí, Ujú, que le mando saluditos también. Y bueno, empezamos haciendo uno que iba sobre amor, lo titulamos Amor todo lo vale, y ujú, estuvimos una primera temporada que ya terminó. Y de ahí, pues una reconstrucción o reestructuración de la propia radio y al final acabamos separadas, cada uno con el suyo, ella con gente maravillosa, también los miércoles a las 6, aunque ahora no sabemos ya a qué hora ni qué día, si seguimos manteniendo el día, pero a mí me tocó un programa cultural y justo lo llamé, lo bauticé como Cultura Web y ya está. Así fue. Digo, ostras, ¿y esto cómo es? Fue como un efecto dominó. perfecto. Cultura Bohemia, Anastasia Sopale Thompson. Ahí he visto yo que están tus podcasts, tu programa de radio para seguirte y para quien quiera seguirte. Yo se lo recomiendo obviamente a las personas que nos siguen, al igual que tu blog. No solo es poesía, que también está de categoría. Ahí pones ahí tus textos, muy bien, tus reflexiones y todo lo demás. Y bueno, aprovechar para también, pues bueno, esas personas a las que saludas, pues invitarlas a este espacio también, que siempre son bienvenidas a la buena gente, como yo suelo decir. Y te Totalmente. quería también preguntar un poquito sobre el amor, ¿no? Porque lo has mencionado que el primer programa estuvo dedicado al amor. ¿Cuán Es, importante es el amor, ya no solo en la literatura, sino en tu vida en concreto? pues empezar por quererse uno mismo, porque no hay amor más grande que el que te destinas a ti, que el que te dedicas a ti. Aparte de tu padre, tu madre, que por supuesto te quieren por encima de sí mismos incluso, pero si tú no te quieres, no esperes que otros te quieran. Es que esto enlaza con la ley de dar y recibir. No puedes recibir lo que no das. Entonces hay un desequilibrio ahí que no corresponde. Con lo cual, sí, el amor importante, sí, ese aprecio que tienes por ti mismo, respetarte, no sé, si tu cuerpo te pide que descanses, pues hazlo, descansa, hazle caso. Pero como siempre, vamos a contracorriente, vamos contra natura, porque hay prisas, porque tengo compromisos, porque tengo mil historias para no dormir, como digo yo. Las mil y una noches se quedan cortas. Pero Así que eso es lo mismo que comentabas un poquito al principio, lo que hablábamos al principio, es decir, el mundo gira tan rápido y nos obliga a ir tan rápido que al final somos como robots, robotitos, pequeños autómatas, abejitas, que al final formamos parte de todo ese sistema que de alguna manera nos hace pertenecer a él y nos hace también pues ir demasiado rápido y más rápido de lo que mucha gente
está preparada para hacer, porque unos trabajan más rápido en su cabeza, otros trabajan más lento y otros necesitan más descanso o menos. Y ahí estamos todos metidos en la misma vorágine que al final a veces nos hace infelices, ¿no? Total. Sí, 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 es así. Porque es que, no sé, vivimos en una realidad paralela, yo creo, y con la tecnología todavía más aún, porque esto de la realidad virtual creo que nos empuja incluso más a estar así y no salir de ahí nunca. Y claro, eso te resta tiempo para cuidar de ti, mirarte a ti, mirar hacia adentro, que eso es lo que más miedo da, o más cuesta, o menos ganas tenemos de hacer eso. Exacto. Es como mirar al abismo, ¿no? Es decir, tú miras hacia adentro Exacto. y a veces ya nos da hasta miedo mirar dentro de nosotros mismos porque estamos tan acostumbrados a tener en cuenta lo que otros u otras piensan de nosotros que muchas veces estamos contaminados y no nos somos capaces de preguntar a nosotros mismos, pero ¿quién eres tú? ¿Qué quieres tú? Y escucharte, abrazarte, que es lo que digo yo muchas veces. Yo le he encontrado mucho más significado en la vida cuando me he abrazado a mí mismo y cuando me he escuchado a mí mismo que cuando he escuchado a los demás. Claro, sí, lo mismo puedo decir. Es que vivimos pendientes del qué dirán. Y eso creo que es que forma parte del programa, ¿no? Es un código que está ahí escrito o inscrito en nuestro ADN. Si no, no seríamos humanos. Pero claro, en lugar de fijarte tanto en el qué dirán, ¿y qué dices tú de ti mismo? Esa pregunta no se la hace casi nadie. Y nos da como cierto palo, o nos da pudor el mirarnos directamente a los ojos en el espejo. Digo, vale, ¿y tú quién eres? ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te sientes cómodo con lo que estás haciendo ahora mismo? ¿No quieres cambiar? Y si cambias, ¿en qué dirección? ¿Te interesa más esta, otra? ¿O te vas a seguir guiando por la inercia? ¿Te dejas llevar? Es que si no, ya que haces aquí, eres un títere movido, guiado por hilos invisibles, de a saber quién o qué. Y para mí eso Exacto. es desperdiciar tu tiempo de vida, digo yo, ¿eh? Sí, sí, es como yo también pienso lo mismo, es decir, es como si la, la, la humildad se confundiera con casi con la pretenciosidad de querer ser otro, o si tú no quieres ser tú mismo o quererte a ti mismo, ya eres egoísta. Es decir, como que se cambiara o sea, como si no existiera la otra cara de la moneda, como si no hubiera muchos lados en un icosaedro o en una especie de, no sé, hay muchas caras, no hace falta ser cara o cara B, es que nos hemos acostumbrado o eres de aquí o eres de allí, o estás conmigo o estás contra mí. Y al final todo eso no beneficia en nada a uno mismo, esa es mi opinión. Pero bueno, volviendo un poquito más al tema creativo, quería preguntarte también los personajes tuyos, porque claro, estamos hablando de personalidades, es tan difícil. Tú en tu proceso creativo, ¿desde dónde nacen tus personajes? ¿Desde una emoción, desde una idea, desde una escena cotidiana? ¿Tú cómo le das forma a tus personajes? Mis personajes, a ver, por ejemplo, el protagonista de la primera novela es una mezcla de la gente que tenía alrededor y que tengo alrededor. Es mi padre, pero también es mi madre, es mi hermano y también soy yo. He unido algunas características, vivencias de cada uno y digo, oye, ¿por qué no lo conjunto? Y al final ha salido el Noah, Noah David Brown, que es el protagonista. Y porque, digo, lo hace más humano, más realista. Y bueno, también, eh, no sé, no, imaginativo, no lo sé, pero que lo hace más interesante. Sí, 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 sí. Más, Claro, ¿sabes? claro, es aprovechar un poquito lo que es la vida, ¿no? Y la gente que te rodea para plasmarla en la obra, de alguna manera, y eso es lo mejor, nuestras vivencias, nuestras propias vivencias. ¿Tú has sentido alguna vez una persona tan segura como tú y que lo tiene tan claro? ¿Has sentido alguna vez el síndrome de la impostora? Pues bueno, puede que en alguna ocasión, puede, pero quizás Pero no es algo habitual, ¿no? Tú tienes claro que quieres ser escritora
y no te has planteado ninguna vez ese miedo de decir, es que claro, como no soy escritora de verdad, me dedico a otras cosas, no. O sea, es decir, a lo tuyo y a la escritura. Pues eso es Exacto. perfecto. Es que, claro, yo he Eso es tenerlo vivido claro. toda mi vida rodeada de libros. Soy una devoralibros, así me llamaban también. Entonces, pues bueno, lo lógico es acabar escribiendo, como al final así ha sido. Anastasia, tú si tuvieras que escribir un libro sin palabras, solo con sabores, ¿cómo sería ese libro? ¡Wow! Menudo reto, sí señor. Hombre, tú eres la cocinera de las palabras, yo me dedico a hacer preguntas. Yeah. Escribir un relato sin palabras, solo con sabores. ¡Wow! O más bien utilizar una palabra que ejemplifique ese sabor. Pues no sé, simplemente con dulce, por ejemplo, sí, llamarlos por su nombre, simplemente denominarlos a los sabores por su nombre, simplemente. O sea, fruta, Y creo que con eso sí. fresa. Fresa, ¿Qué, sí, qué fruta, frutas cogeríamos? ¿Un batidito de estos fresquitos para verano? maracuyá, ¿Maracuyá te gusta? claro, la piña, bueno, frutas tropicales, Eres tropical tú. Yo las total. frutas tropicales no me gustan tanto, me parecen muy fuertes. Demasiado, ¿no? Pero bueno, con lo dulce me quedo. Así que, bueno, Todo en su justa medida. ya nos sorprenderá algún día con un relato dulce o un poema basado en esta entrevista. Total, total. Que me lo recuerde. Perfecto. ¿Y qué te enseñó a ti sobre la literatura, la cocina? La literatura. Bueno, es que teníamos un mentor muy bueno. También le dio clases a mi hermano, porque es 2 años menor que yo. Pero tuve la fortuna de en primero de bachillerato disfrutar de sus lecciones, de su presencia, de su sabiduría, conocimiento. Y encima, poeta, que me regaló su poemario. Encima, hablo ni más ni menos que nuestro Pepe. Así lo llamamos cariñosamente, es Pepe. Pero es José Domínguez Oye. Y él fue nuestro profesor de lengua y literatura. Un tipo distinto, controvertido, porque hacía las cosas de forma diferente. No se basaba tanto en el manual típico, ¿no? Que estaba ahí programado en lo que es el curso, pero que él se salía de la norma y nos hacía pensar. De hecho, gracias a él, pues ahora las reseñas que hago también tienen su seña de identidad, tienen su firma, porque me quedé con eso de salir del texto para volver a él. Eso es fundamental. Se me quedó plasmado ahí en la frente, grabado, tatuado a fuego, y con eso voy a todas partes. Y es el germen de todas estas novelas que he ido escribiendo hasta ahora. ¿Y eres mejor escritora desde que lees o no? Es decir, el hecho de leer de diferente manera desde que escribes, perdón, esa es la pregunta. Pues sí, la verdad es que sí, leo con ¿Analizas mucha los textos de otro modo? Correcto. Eso. Sí. Porque al hacer reseñas también lo tienes en cuenta mucho, ¿no? Sí, exacto. Es que me gusta profundizar en temas que la gran mayoría pasa por alto. Me gusta ir a la siguiente capa, no quedarme solo en la superficie, sino ver qué es lo que intenta transmitirme el autor de turno, sea quien sea, o autora, al trasluz de sus palabras, ver la sombra de esas palabras, la cara opuesta, porque en el contraste es donde está lo mágico, es donde está el jugo, la miga, y es ahí por donde voy. No hago las reseñas o cualquier escrito estilo, bueno, como se viene haciendo, ¿no? Sino con la estructura básica y repetir eso hasta la eternidad. No, porque cada texto tiene su propia manera de expresarse y sus necesidades. Entonces yo no puedo estandarizar las reseñas. Por ejemplo, por decir algo,
Y claro, intento traducir lo que me quiere decir y adaptar el texto reflexivo que saco yo a la obra en concreto. No hacer una reseña en masa. No me gusta eso, porque queda impersonal. Tiene que ser algo más personalizado, al revés. Entender, algo que entienda lo que quiere decir la obra en concreto. Estupendo. Y tú, claro, porque como comunicadora también tendrá mucho que ver con la escritura. ¿Tú te sientes más libre en la escritura o en la radio? Creo que son primas hermanas. Porque la radio, por mucho que vas hablando, pero es que lo que hablas lo has escrito previamente. Necesitas tener no un guión, pero sí un texto en el que poder ampararte, porque tampoco es que sea yo aquí una trovadora, como aquellos de aquella época. Y el mester de clerecía y el mester de juglaría, no soy ninguna juglar. Entonces yo necesito un texto en el que ampararme, que luego no lo leo como si fuese un tebeo, no es eso, sino que hay cierto grado de interpretación. Por eso me gusta la radio, porque te transformas un poco en actor. Incluso cuando escribes, cuando tienes que redactar o dejar plasmado la vida de cualquier personaje, te tienes que meter en la piel de ese personaje, entenderlo, actuar y sentir, pensar como él, para poder reflejarlo más fielmente y que no quede antinatural. Pues es lo mismo en la radio. Para mí es casi a la par, solo que uno habla, se lee, otro escribe, pero en la radio también escribes, porque tendrás que hablar sobre algo que ya tienes escrito, si no te pierdes. ¿Qué vas a ofrecer? Es básicamente eso. Ajá. Y una pregunta. ¿Cuál es el elogio que más te ha emocionado a ti como escritora? ¿Qué te han hecho? Haz memoria, guapa, haz memoria, que ya hace aguas, ¿eh? A pesar de mi juventud, pero mi memoria hace aguas. Hace aguas. Pues, sí, por ejemplo, que es sorprendente cómo siendo tan joven, sé tanto, transmito tanto, más bien, que transmito mucho en poco. Por ejemplo. Sí. Eso quiere decir que, bueno, que lo que vives lo vives de una manera o bien intensa o muy clara, ¿no? Totalmente. Que eso es Totalmente. importante, ¿no? Sí, Muy sí. bien. ¿Y la crítica que más te ha hecho crecer, cuál ha sido? Me remito otra vez a Pepe, a nuestro profesor, que, bueno, nos retó, ¿no? Fue un reto ahí en primero de bachiller y lo extendió a otros cursos, ¿no? En el que estaba dando clase, los que estaba dando clase. Básicamente había que escribir un relato, un texto, con unas palabras y expresiones que él daba, él proporcionaba, encajarlos en una historia que fuera coherente. Pues yo me aventuré, digo, sí, bueno, esto es un reto para mí. Ahí empecé a descubrir que, oye, que para esto de la escritura valgo, porque al final en La Mansión, que así se tituló el relato ese, que en un principio iba a ser corto, pero al final, oye, me quedó varias páginas, varios folios. Pues ahí su comentario final fue soltura expresiva y sí, soltura expresiva excelente o algo así. Ese fue el elogio más grande. Muy bien, perfecto. ¿Y qué te gustaría que recordasen de ti como escritora dentro de muchos años? Pues me gustaría que me recordaran como la autora que te habla de lo que nadie o muy pocos hacen, muy pocos saben, bien por miedo o por pudor o lo que fuera, porque soy más de lanzar las cosas en crudo y luego tú ya te lo trabajas.
porque no soy nadie para decirte qué tienes que creer, cómo, cuándo y por qué. Eso ya son respuestas que te tienes que dar tú y preguntas que tienes que hacerte tú. Pero por lo menos sembrar esa semilla de cuestionamiento. Eso es, la autora del cuestionamiento. Pues muy Porque bien, me gusta eso es hacerme una... preguntas. Sí, más vale sembrar preguntas muchas veces que respuestas, y respuestas que se preguntas que se puedan responder bien. Muy bien, muy bien. ¿Y algún proyecto literario presente del que puedas hablarnos? Sí, podría, sí. Y precisamente tiene que ver con el blog, el propio blog. Ajá. Y bueno, es un poquito recopilatoria. Y tiene que ver con nuestro único satélite. Y bueno, salir un poquito de la prosa, ya sea poética, porque más esas recetas son prosa poética esencialmente, y bueno, lecturarme la poesía, básicamente, la poesía. Perfecto. ¿Te atrae mucho la poesía? Bueno, ¿Te atrae más que el relato o ahora te atrae más que el relato? bueno, depende, es que también depende de las etapas por las que atraviese. Ahora me apetece, ¿no? Indagar en ese contexto más poético, más cercano a gente como Gustavo Adolfo Bécquer, por ejemplo, o al propio Lorca, que hace nada hice una reseña de sus sonetos del amor oscuro, que Sí, andan por ahí en mi propio blog y tal. O sea que sí. me gustaría, porque también Y se he me da leído bien. algunos de tus poemas. He leído también aquí Sonetos del Amor Oscuro, la reseña del 9 de julio. Y aquí hay algunos de tus poemas, si no me equivoco. Ya era de noche, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, por ejemplo. Es tuyo, ¿no? Muy bien. Muy, Están muy, muy. muy chulos estos poemas que dejas aquí. Merece la pena acercarse a ellos. Sobre todo este de Ya era de noche y Gracias. también el de aquí, Sé tú, ¿vale? Que empieza con esa Sé tú, solo tú. ¿Eh? Sé tú el ujier que mantenga esa puerta abierta, a un refugio siempre que haya ausencia de luz. Sé tú el amparo de esos hombros, caídos, no al olvido, sí al conflicto, de nadie más salvo consigo mismos, en una noche de negra luna que tiende a azul. Sé tú quien descorra y corra el visillo, para dar paso a la aurora, inspiración que en ti germina y hace de tu alma ese jardín que tanto buscas, con certero acierto o al tuntún. Sé tú, solo tú, pues la imprenta fue el mayor invento y el mejor copista de la historia, la de todos, pero la tuya la inventas tú. ¿Cómo surge ese poema? O el resto de la nada. Yo simplemente soy un canal por el que atraviesan todos ellos. Y luego, hasta a horas intempestivas, te lo digo, palabrito de niño Jesús, que no miento, me he tenido que destapar porque ya estaba en mi camita, calentita, en pos de dormirme, cuando me empieza a susurrar ahí una voz de vete a saber dónde, con unos versos ahí, venga, y me machaca, y machacona, y machacona. Digo, vale, ya está, me levanto y ahora los dejo por escrito, porque es que si no, al día siguiente, y es verdad, eso es cierto, si lo dejas, si te haces la remolona o remolón, Sí. ya no te quedan igual. No son lo mismo. Entonces, digo, me obligo a salir de mi camita, que estaba bien calentita, pero esto es oro puro que no puedo dejar escapar. ¿Son esos los mejores momentos, Anastasia? Totalmente. Como decíamos antes, porque viene la idea pura, sin adulterar. Y eso es lo que trato de dejar plasmado, para que guarde ese impacto, como lo acabas de leer ahora. Así han sido con todos. Todos los poemas han venido así, Muy bien. incluidos los de la Luna, a los que quiero dedicar un homenaje a nuestro satélite, que ahora también queremos colonizar, espero no explotar ni adulterar o estropear como lo estamos haciendo con nuestro planeta Tierra. ¿Tienes alguno tú que puedas leernos tú, por favor, con tu voz? ¿Dónde tengo? Ahora. Es un poema
que, bueno, me surgió así también, ¿no? De manera esporádica, de forma espontánea, ¿de acuerdo? Porque yo no forzo nada, no me gusta forzarlas. No me gusta forzar las cosas porque al final no salen bien. Y bueno, a ver, no sé qué es lo que encuentro por aquí. No lo sé. También tengo microrelatos, que yo creo que la gente se confunde con relatos cortos y microrelatos. Si queréis un ejemplo de microrelato, yo os animo a investigar al señor Augusto Monterroso. Ganó un premio precisamente por El dinosaurio. A partir de ahí digo, vaya, en 7 palabras, porque utilizó tan solo 7 palabras, que esa es la idea del microrelato, lo expresó todo. Esa es la esencia del microrelato, realmente. Se confunde con el parrafito. No, es que el microrelato son esas 7 palabras, son menos de 10, normalmente. Y hay otro autor que también es famoso por sus microrelatos. Pero bueno. A ver, dicho y hecho, que no me quiero enrollar porque no me quiero escapar. No voy a hacer pellas aquí delante. Me han dicho, me han pedido aquí un poema. Un poema, y si quieres nos lee después un microrelato también de los tuyos. Yo Sí, estoy dispuesto aquí a las dos cosas, no te preocupes. Ay, Dios mío. Pues nada, voy a leer uno que tengo más recientemente, de una experiencia que tuve justo en mi época de instituto, la famosa LOCSE, la LOCSE, con la ESO y todas esas cosas, ¿no? Que estuvimos en un viaje de fin de curso por Portugal, nuestro país vecino. Y una de las ciudades que más me llamó la atención fue Oporto, precisamente por ser bohemia. Al menos me dio esa impresión. Y creo que ahí es donde se germinó, ¿no? Luego lo que sería y lo que es el programa este en el grupo Radio Cómplices. Y bueno, os voy a leer entonces y recitar, ¿no? Declamar Oporto. Pues bien, dice así. Mi voz también hace estragos, está ya bastante cansada. Toda la temporada, pues bueno. Oporto. Me pregunto muchas veces, ¿dónde estará esa ciudad detenida en el recuerdo? Impasible, invulnerable, al temible devenir del tiempo. Ciudad a la deriva, o tal vez no, siendo ilusión, miro reflejo, asomado al Douro. Ciudad de viajeros, donde reposa su sueño bohemio en un efluvio del Duero. Embriaguez de lo corto, embriaguez de lo corto. Y hasta ahí. Pues mira, me acabas de, ¿cómo te diría? De dejar clara la importancia de las pausas a la hora de leer un texto, ¿eh? Lo has leído aparte de una voz formidable, con unas pausas que has hecho muy interesantes para poder digerirlo. Y eso tiene mucho que ver la cocina y la manera en la que cocinas tus relatos a fuego lento, ¿no? Exacto. Es que considero un poema como una obra de teatro en sí mismo. No se trata solo de recitarla, sino de interiorizarla, de interpretarla. Yo me transformo aquí como en una especie de actor de teatro o actriz de teatro, porque no solo vale con recitarlo así, como si fuese un tebeo, ¿verdad? Lo leo de pe a pa y ya está. No, porque es que, ¿y qué te ha quedado? Necesitas ir paso a paso, respirar cada verso, sentir cada verso, su pálpito y palpitar tú con él. Y eso es lo que hago. Simplemente me transformo en una especie de
no, no, dramaturgo, porque dramaturgo más lo es Lorca, por encima de cualquiera. Pero no, te conviertes en... Yo me he convertido ahora mismo en una actriz de teatro, Muy bien. como, no sé, Don Juan Tenorio, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien. Es importante. Por eso me gusta a mí que los leáis vosotros y vosotras, porque siempre uno mismo, aunque a lo mejor es lo que digo siempre, ¿no? A lo mejor tú no tienes la mejor voz o sí o tal, pero lo vas a leer como tú lo sientes. Y para mí eso es importantísimo. Y quería preguntarte ahora por el microrrelato, no me vaya a dejar media. Ahora el microrrelato, dime, cuéntame un Sí, microrrelato, chiquilla, después de haberme hablado del dinosaurio y de otros tantos, ¿no? Háblame de uno tuyo. sí, sí, tranquilo, no me voy a escaquear, no me escaqueo, ¿no? No, es que no te dejo. Ay, Dios mío, que estás en todo. Pues nada, te leo Grieta, que es otro Venga, microrrelato que me vino así, de forma espontánea, como ya te digo, como todos los poemas que llevo escritos en mi blog. muy bien. Y bueno, narra de eso, de esa resistencia que uno tiene en declararse a un otro, en salir de su concha, de su caparazón. Ujú, Y bueno, lo he querido expresar así, en estas cuantas, 6 palabras creo. Es que, ujú. fíjate, voy cada vez con menos, porque busco la mínima expresión para decirlo todo. Pues dice así. Se abrió a conocerla, a un huraño. Muy Y ya bien. está. Hasta ahí, perfecto. Perfecto. Y para leer más de tus cositas, pues lo dicho, no solo es poesía.blogspot.com, que es donde podemos conocer un poquito más a fondo y conocer un poquito más de las letras de Anastasia Sopale Thompson. Y que, bueno, que ella, pues lo dicho, ¿no? Ella es de Ronda, de Málaga, de 1989. Y antes de despedirnos, me gustaría que me hablaras un poquito, que nos dejaras algunas recomendaciones que le darías tú a quienes comienzan en esta pasión por las letras y la escritura y que tienen ganas de publicar. Recomendaciones. A ver, la regla número 1, lee. Segunda, lee. Tercera, vuelve a leer. Vuelve a leer. Porque la lectura, aparte de hacerte mejorar lingüísticamente, también te hace ganar estilo. Te hace, digamos, mejorar tu escritura. ¿De acuerdo? Y es que ampararse en las grandes plumas, esos son los mejores maestros. Y son gratuitos muchas veces o por el módico precio de un libro. Que luego te apuntas a cursos de escritura creativa, sí, fenómeno. Perfecto, me parece bien. Pero sobre todo empieza por la lectura. Es que es leer, leer, leer y volver a leer. Porque solo así se gana la maestría. Aparte de que no solo desarrollas habilidades lingüísticas, pero sí de expresividad, no solo a nivel oral, pero también escrita, porque ves cómo lo hacen los que saben y luego tú también vas aprendiendo al mismo tiempo. Con lo cual, el truco es ese, no hay otro. También nos lo decía nuestro padre, haz algo por la patria. ¿Y qué hacía yo? Pues ponerme a leer, 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 leer y leer. Y cuando me sobraba tiempo me ponía a dibujar a veces. Y que sea parte de un Y después a calcodos, leer. y luego a leer, exactamente. Pues ¿Ratón de muy bien. biblioteca? No, solo estaba aprendiendo. Pues un muy buen consejo que os dejó tu padre, ¿no? De leer mucho. Estupendo. Pues nada, Anastasia, yo agradecerte por permitirnos conocerte un poquito más a fondo a través de esta charla que hemos mantenido y que seguimos en contacto a través de las redes, a través de tus letras, tus entrevistas, tus platos y tus recetas también, ¿no? Sí. Y que, bueno, si quieres añadir algo, pues que este espacio es todo tuyo.
Pues nada, yo agradeceros que nos hayáis soportado, me hayáis soportado, pero que solo dejaos llevar, sobre todo dejaos llevar y haced lo que realmente os apasiona, sin cortapisas, sin poneros trabas a vosotros mismos, porque ya bastantes nos ponen la propia sociedad o nuestros dirigentes o lo que sea, da igual. Pero que ya bastantes obstáculos tenemos por ahí como para seguir nosotros ahondando en el asunto. Así que pues eso, que hagáis lo que os gusta, sin reprimiros, sin, no sé, sin límites en ese sentido, sino al revés, explorar los vuestros para traspasarlos, para trascenderlos, porque para eso están, para saltar la valla, en todo caso. Y eso, que simplemente atrévete a ser un poquito mejor cada día, nada más. Es simple. Pues estupendo. Pues mira, me encanta la claridad con la que hablas y a medida que la entrevista ha ido la charla, la conversación, ¿no? Como me gusta llamarla, ha ido avanzando, ha ido un increchento, ¿no? Es decir, la confianza, la claridad con la que hablas y que, bueno, que transmites mucho y que me alegro de que tengas ya tu propio programa y que sigas adelante, que tengas muchísima suerte, porque te la mereces, ¿vale? Muchas gracias. Pues nada, un placer y besitos para Toledo, besitos para Ronda, para tu Gracias. familia y invitados a todas las personas esas que hemos mencionado de tu círculo. Si quieren pasar por aquí, pues aquí estamos para abrirles las puertas, ¿vale, Anastasia? De acuerdo. Y sabes, también te tengo apuntado, Cultura Bohemia te aguarda. Tienes Oh, una suite con todo incluido, así que ven cuando quieras. Empezamos en septiembre. Iré perfecto, cocinando la tú me agenda. dices cuando tenga que ir, tú ve calentando el fuego, ¿eh? Que yo, tú sabes que yo Claro, como mucho. ¿Vale? serán platos Venga. suculentos. Gracias, Anastasia. A A cuidarse ti, y a nos vemos y vosotros. nos hablamos. Venga, hasta Muchas luego. gracias. Felices Venga, vacaciones. Gracias. igualmente, hasta luego.